días, amigos televidentes. Muchísimas gracias por acompañarse del Canal 33 desde muy temprano y también de su espacio Perspectivas. Esta mañana vamos a hablar con el director del Instituto de Medicina Legal, el doctor José Miguel Fortí. Doctor, buenos días, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Muchas gracias, muy amable, gracias. Amigos televidentes, con él vamos a hablar acerca del incremento que se ha visto y que es notorio en el número de asesinatos, por lo menos en el inicio de este mes de julio, y también las estadísticas que reflejan el mes de junio que recién termina. Es una situación en la que muchos de los salvadoreños se preocupan y obviamente todo lo que tiene que ver con la ola de delincuencia, la ola de homicidios que ocurre en nuestro país preocupa a todos nosotros y cuestiona desde varios sectores qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando con la tregua. Ayer en la noche el fiscal general de la República desde su cuenta de Twitter mencionaba que la cifra con la que cierra el miércoles ha sido de 27 los homicidios. Esto en todo lo que ha ocurrido en el país o la cifra a nivel nacional más bien. De estos temas vamos a hablar esta mañana. Le invito para que usted también pueda ser parte de este espacio con sus comentarios, con sus preguntas a través de las dos vías que pongo a continuación a su disposición. El correo electrónico perspectivas@canal33.tv está en su pantalla para que lo anote, para que envíe su comentario, y también la cuenta de Twitter @perspectivas33 para que en las redes o desde las redes sociales usted también se pueda sumar a este espacio y pueda ser parte con sus comentarios, con sus preguntas. Doctor, el mes de junio, para tomar como parámetro, ha finalizado. Hay varios sucesos que marcan el mes de junio, cambio en la dirección a finales del mes de mayo de la cartera de seguridad, y hay varios sucesos que ocurren, pero empieza a mostrar un despunte en el número de homicidios en comparación con los meses anteriores y con el mismo mes de junio del año anterior. ¿Qué es lo que las estadísticas reflejan puntualmente? Bueno, las estadísticas sugieren que, más bien, más allá de las estadísticas, los números fríos, dicen que antes de este periodo que los políticos dieron en llamar tregua, realmente había 14 homicidios diarios. Luego descendió notablemente, sin que nunca se hiciera un estudio de por qué se produjo el descenso, pero se descendió notablemente a partir de marzo del año pasado, solo para un recuerdo de la población. Y después durante los primeros meses más o menos ahí por 4.8 homicidios diarios, después 4.9, después 5.1, después 5.5, después 5.6, luego 5.7. Para hablar de números totales, en abril fueron 140 y pico homicidios totales durante el mes en la República. Esto en abril. En mayo hubo un aumento este año a 174 según nuestra cuenta, 170 según la llamada comisión tripartita, que es la que vamos con la policía y la fiscalía. En junio, según nuestros datos preliminares, han sido 222, podríamos hablar de 222, hubo otro dato por ahí que no está corroborado, que son 228, hasta hoy en la tarde vamos a tener ya un dato consolidado nuestro, pero ya no estamos hablando de 174 a 225, digamos. Y desafortunadamente en los primeros 3 días de julio, pues ha habido 51 homicidios en los tres días hasta ayer a las 5 de la tarde, ¿verdad? Es decir, después hubo un par de homicidios más. Fue una cosa bien curiosa, ¿sabe? Yo diría que fue un miércoles negro, digámosle así. O sea, San Salvador amaneció, o en la morgue de San Salvador amanecieron 9 cadáveres de 9 personas asesinadas en la madrugada de ese día. Y después, durante la mañana, pues los carros de medicina legal y de la fiscalía y de la policía estuvieron yendo, como dicen en mi pueblo, de la Seca a la Meca, recogiendo pues gente que había fallecido, todos pues por probables homicidios.
porque aquí no estamos contando a los que murieron pues por causas naturales, claro. ¿entiende, verdad? Y al total de las 3 de la tarde había 11 personas más, además de las 9, es decir, ya había 20 personas. En San Salvador estoy hablando, porque el señor fiscal probablemente se refería a toda la República, no lo sé. Y finalmente empezó a descender. Después de las 3 de la tarde hubo un considerable descenso. En la mañana, digo, estuvo muy agitada la cosa. Para las 7 de la noche había habido en San Salvador 3, contando Panchimalco, 3 homicidios más. Y luego no hubo nada más. En San Salvador hasta en la madrugada a las 0 horas con 5 minutos, que fue, o sea que murió todavía en el día anterior, que fue llamada a medicina legal para que fuera a ver a una última persona. Y ahí terminaron los homicidios de San Salvador. Probablemente o seguramente no se puede hablar de tendencias referente al mes de julio porque apenas van 4 días, pero tomando en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos 2 meses, por ejemplo, mayo y junio, ¿muestran una tendencia al incremento en el número de homicidios, doctor? Bueno, es lo que usted comenta, ¿no? Es decir, realmente el año pasado fuimos muy criticados por algunas personas cuando decíamos que no podíamos hablar de tendencias los primeros meses, porque en estadística uno debe tener pues un parámetro de varios meses como para poder evaluar la tendencia. ¿Cómo es la vida, verdad? Hoy es al revés que lo decimos, es decir, todavía necesitaríamos varios meses para ver la tendencia. Así como no podíamos decir que ya no había violencia en El Salvador porque un día se dijo que no había habido muertos, cosa que nunca ocurrió, pero bueno, un día que solo hubo un muerto. Pues así también hoy en 3 días, porque tenemos la contabilización de los primeros 3 días, entonces si usted ve que hubo 51 homicidios, divídalo entre 3, pues tenemos más de 16 homicidios diarios, pero sería una absoluta incongruencia con la realidad decir que esa va a ser la tendencia ni siquiera del mes, ¿verdad? Por ejemplo, repito, el día de ayer amanecimos con 9 homicidios y hoy amanecimos con una persona asesinada en San Salvador. Esto quiere decir que todavía es como muy fluctuante, pero lo que usted menciona sí es interesante, es decir, abril, mayo, junio, ha habido un incremento, digamos, en el número total de homicidios en la República. Habría que ver cuál es la tendencia al final de 6 meses, que es como nosotros hacemos las evaluaciones siempre, ¿no? Las valoraciones que se pueden hacer referente a qué es lo que está ocurriendo, muy probablemente son cuestionamientos directos que se podrían hacer a los representantes de la cartera de seguridad. Pero doctor, con su experiencia, ¿qué es lo que se puede apreciar? Diría que ha ocurrido los sucesos que yo le mencionaba al inicio, por ejemplo, el cambio en el ministro de la cartera de Justicia y Seguridad, ¿han tenido algún efecto en medio de lo que está ocurriendo? Bueno, desde nuestra perspectiva, acuérdense que nosotros, pues dentro del trabajo mío, pues yo también soy psiquiatra forense, ¿no? Entonces, esto es pues, primero médico, después psiquiatra y después psiquiatra forense. La cuestión es que nosotros vemos algunos aspectos como criminológicos de todo este aspecto. Por eso le digo, es que es antes de el cambio de ministro y de director de seguridad, de la policía, que empieza a haber la discreta, primero y más evidente al final, alza mensual en los homicidios. Por eso le decía, pasamos del 5 a 5.1, 5.2, 5.7, etcétera. Por ejemplo, en junio el mes terminó con 7,1 homicidios diarios, y como le digo, si tomáramos estos 3 días, que no es justo, serían 16 y pico homicidios diarios, que es inclusive antes mayor que el 14 que había antes, pero solo son 3 días. Entonces, achacar que es por una situación del cambio de un funcionario, pues creo que no es justo, ¿no? Es decir, realmente más bien habría que recordar que el año pasado este servidor y el Instituto de Medicina Legal, que desafortunadamente suelen ser criticados cuando se oyen cosas que no se quieren oír, nosotros hablamos en aquel momento de lo que decíamos era
que había peligro de una fractura en la tregua, decíamos, y lo comentábamos porque decíamos es una tregua que se está dando entre dos grupos pues desafortunadamente armados, y no hay una deposición de la actitud, es decir, simplemente han decidido hoy por hoy, decíamos el año pasado, insisto, en no atacarse entre sí, dejando de lado a la población. Entonces esta es una fragilidad que tarde o temprano puede provocar una fractura. Bueno, el tiempo nos ha dado la razón. Desafortunadamente, y lo digo con sinceridad, es que no creo que haya un solo salvadoreño que esté contento con esta historia, pero desafortunadamente esta fragilidad se evidencia y se hace más conspicua cuando algunos de los palabreros, esto es las personas de las maras, de repente no tienen satisfechas sus expectativas o cualquier otra condición, y entonces inmediatamente pues hay un incremento. Ahora, como psiquiatra, es preocupante alguna serie de elementos que están ocurriendo. Por ejemplo, hablando más allá de los números, en Usulután, el día de ayer, antier, hubo pues algunos muertos, no muchos, la población es más pequeña, pero bueno, pues fueron 4. Pero uno de ellos era una niña de 4 años, una niña de 4 años que no es que haya, como originalmente se dijo, tenido pues un balazo de esos al aire que alguien tira perdido. No, la niña tenía 2 orificios de entrada del mismo calibre en el cráneo, uno en la mandíbula, otro en la zona occipital. La niña fue rematada, es decir, ahora, ¿qué condiciones hay? ¿Cómo puede alguien tener tal grado de salvajismo de matar a una criatura de 4 años? Digo, cualquier muerte es horrenda, pero una niña de 4 años que es, y lo digo literalmente, un angelito de Dios. Pues hombre, hay quienes han dicho que la familia estaba metida en no sé qué cuestiones de pandillas. Yo no sé, no me consta, pero si eso fuera cierto todavía es más grave, porque ¿qué va a hacer los familiares si están metidos en esto? Y esto es una vendetta a través de la familia con la niña. Pues van a hacer lo mismo con los hijos de otras personas, ¿no? Y aquello es el inicio de algo tenebroso. Por eso digo, fue un miércoles negro. Hay que esperar que realmente se haya tratado de eso, de uno de esos días horribles, pero que no marque la tendencia, sino que marque pues una situación de un día malo, pero ojalá no sea así el día de hoy. Tengo que hacer una pausa comercial, doctor, pero dejo planteada la interrogante, retomando las palabras que usted mencionaba el año anterior, cuando decía que estaba en un punto de quiebre o peligraba la tregua entre las pandillas. La diferencia del momento en el que lo dijo el año pasado con lo que estamos viviendo hoy, al regresar de la pausa comercial. Amigos televidentes, a ustedes también les invito a que se queden con nosotros y también que sigan participando de esta su entrevista a través de los correos y también de los tweets. No le cambien. Muchas gracias, amigos televidentes. Hay que decirlo, en otra televisora, uno de los llamados mediadores de la tregua, Raúl Mijango, está dando declaraciones y también llama la atención, por ejemplo, cuando dice que en al menos 72 horas se va a normalizar esta situación del incremento en los homicidios. ¿Qué piensa de eso, doctor? Que es terrible lo que está diciendo, porque lo que está diciendo es que él manda, ¿no? O sea, que de alguna manera él puede decidir cuándo sube y cuándo baja. Peligrosísimo, realmente preocupante, porque yo no le puedo decir si en 72 horas, honestamente, con el corazón en la mano, yo no le puedo decir si en 72 horas se va a controlar esto. Si lo dijo así, es preocupante, porque yo le puedo decir que yo tengo la esperanza que haya sido un miércoles negro y que eventualmente esto regrese, y que no podemos hablar todavía de una tendencia en 3 días, porque no podemos hablar de esas tendencias. Pero asegurar que en 72 horas esto se controla, si eso es así, Ave María Purísima, esto preocupa cuando menos.
En medio de todo este momento en el que se dio a conocer la tregua, que si eran facilitadores, que si era un tracto entre el gobierno con las pandillas, los señalamientos y todo esto, siempre hubo una parte en la que se desmarcara el gobierno. El secretario de Asuntos Estratégicos para la presidencia, Francis Boom, ha dado unas declaraciones referente a la situación que ha estado ocurriendo en los últimos días en lo que respecta a criminalidad. A la producción le solicito que por favor las pueda poner. Mire, yo en este tema dejo, por supuesto, es un tema que tiene que tratar directamente el Ministerio. Nosotros tenemos la vinculación directa y la coordinación directa con el Ministerio de Justicia y Seguridad para ver el problema de inseguridad en todos los centros escolares y en sus alrededores. Ahí estamos coordinando. Por supuesto, ayer decía el Ministro de Justicia y Seguridad que estos son picos. Y bueno, esta situación de inseguridad la estamos enfrentando de manera creativa y de manera sistemática. No es un problema fácil, ya todos lo sabemos. Y entonces el tema de la tregua, si el tema de la tregua nunca ha sido un tema de gobierno. La gente, lo que pasa es que en medio de una campaña electoral algunos lo han presentado como un tema de gobierno. Nosotros siempre lo hemos tratado como un espacio, a partir de un acuerdo que se hizo entre las pandillas. Y hay que preguntarle al Ministro de Justicia y Seguridad, anoche lo oía yo planteando que esto es un pico, pero eso es, en un proceso como este es complicado y bueno, vamos. Doctor, me gustaría conocer desde su punto de vista la experiencia que le permite la psiquiatría, saber en qué está metido nuestro país, en el problema de la violencia que se genera, en el problema en el que a diario vemos escenas, por ejemplo, en la calle, van pasando niños, van pasando con sus padres, y todo esto, ¿en qué se convierte desde su punto de vista, doctor? Es que mire, fíjense que yo considero que realmente hay como dos elementos que nos pasan algunas veces inadvertidos, pero que son los grandes problemas de El Salvador. Uno es la impunidad. Aquí todo el mundo se siente impune. Es decir, alguien no cumple las leyes de tránsito y lo mismo puede ser Juan Pérez o Juan Pueblo, que el más encumbrado de los diputados. Todo el mundo se siente impune, todo el mundo interpreta la ley, todo el mundo interpreta hasta la Constitución, todo el mundo hace lo que quiere. Y desde la otra perspectiva es la intolerancia. Desafortunadamente nos hemos vuelto intolerantes los unos con los otros. Si alguien da una opinión que no es la misma opinión que yo tengo, lo insulto. Los blogs de cobardes son de todos los días, de un lado y del otro. Es una cosa terrible. Y ese es el entorno en el que vivimos, la intolerancia y la impunidad. Y en ese orden de ideas, desafortunadamente, la gente no se siente segura. Por eso es que desde la perspectiva de la psiquiatría forense, pues se habla de varios elementos cuando se habla de seguridad. No nada más es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, que puede caer, puede aumentar, que puede haber picos o no haberlos. Al fin y al cabo, las condiciones relativas a los homicidios son uno de los condicionantes de la violencia. Otro, por ejemplo, es el índice de percepción de seguridad ciudadana, es decir, qué tan seguro se siente un ciudadano en determinado país. Y ese es el otro elemento importante. Muchas veces los ciudadanos no se sienten seguros. Y eso, por ejemplo, según una serie de encuestadoras que trabajan con esto, de un par de universidades y otra de un medio escrito, realmente ese índice de percepción ciudadana pues no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Y luego vienen los otros delitos, las condiciones que tienen que ver con pues las extorsiones, con las amenazas, etcétera, con los desaparecidos, que nosotros nos hemos retirado un poquito, digamos, de dar cifras de desaparecidos, no porque este servidor vaya a cambiar en cuanto a su actitud. Hemos dicho que siempre vamos a decir la verdad, aunque esto nos traiga todo tipo de insultos
de amenazas inclusive, pero realmente porque queremos decir la verdad, en este momento tenemos la impresión que no tenemos todos los datos. Estamos trabajando desde hace varios meses en una adecuación, digamos, de un sistema, del sistema que nosotros llamamos IMELE, que es el sistema médico legal, en la adquisición de softwares que nos van a ayudar para que esta cosa sea más transparente, y al final, con la ayuda de Dios, esperamos que realmente pues tengamos un mejor método de medición de los desaparecidos, que sigue habiendo, seguimos encontrando cadáveres no identificados. Hemos el Consejo Directivo de Medicina Legal, porque está el director, pero arriba del director está el Consejo Directivo, que está constituido por la presidenta de la Sala de lo Penal y los dos señores gerentes, un designado de los forenses y este servidor. Pues el Consejo Directivo ha decidido por unanimidad pues la creación del Departamento de Antropología. Hemos dotado y modernizado medicina legal, etcétera. Pero como ya parezco político de tanto estar ahí, que no lo soy, pues ya estoy cambiando de tema de lo que usted me ha preguntado, ¿no? Y de hecho se me olvidó lo que he preguntado, para variar. Usted dice la ciudadanía no se siente segura. No. Le mencionaba el comentario que usted mismo hacía el año pasado, y qué situaciones son diferentes o en qué situaciones se parece cuando mencionaba la tregua está en riesgo, hay una posible fractura, y decía el tiempo me ha dado la razón. Pero ¿qué momentos son y en qué se parecen o en qué se diferencian? No, es que nosotros lo dijimos con mucha franqueza, pues, o sea, no era ganas de molestar a nadie, era una realidad, y sigue siendo una realidad. Si después, Dios mediante, vuelven a bajar el número de homicidios y esto ocurre, de todas maneras, esta condición de dos grupos armados es por su naturaleza frágil. Es decir, aunque se mantenga durante todo un año y después de las elecciones vuelva a subir, independiente que gane A, B o C o D, realmente la tregua es frágil, siempre ha sido frágil. De hecho, es una palabra que a mí particularmente nunca me ha gustado mucho. Además, tampoco tengo claro, no lo entiendo, realmente lo digo con el corazón en la mano, no entiendo, porque algunas veces el gobierno está dentro, otras veces el gobierno está afuera. Pero eso que le toque a los políticos, yo no lo entiendo, no sé lo que está pasando verdaderamente. Lo que sí sé es que ese acuerdo entre pandillas es un acuerdo frágil, lo era el año pasado y lo es este año. Y lo es este año por su propia naturaleza. Para que un pandillero realmente se rehabilite y salga de esto, ellos mismos lo reconocían antes, decían, y tienen estas frasecitas, ¿no? Es decir, hay que aceptar a Cristo, y cuando se acepta a Cristo, pues entonces ya lo pueden dejar. Bueno, ciertamente, si alguien se convierte al cristianismo o a cualquier otra denominación religiosa, el cristianismo son los evangélicos y los católicos, realmente, pues eso sí funciona porque la persona sale de la estructura violenta y pretende tener un cambio genuino en su vida. Pero si alguien pretende mantenerse en el mismo estilo de vida, al punto que sigue diciendo, pues sí, que de qué va a vivir sino de las extorsiones, pues es evidente que no ha cambiado ocupemos una palabra sajona, el chip del pensamiento de esta persona, y sigue pensando como un delincuente. Ahora, el día de ayer hubo dentro de los muertos personas que habían entrado en un proceso de rehabilitación, Hubo personas que verdaderamente se habían salido de la pandilla y bueno, terminaron siendo asesinadas, quién sabe por quién, pero lo que quiero decir es que la cosa es peligrosa, es grave, independiente de quién lo diga o de cómo se diga. La tregua o la reunión o la condición esta es frágil y es nada más una de las vertientes de la seguridad, porque vuelvo a repetir, los homicidios en tasa por 100.000 habitantes en uno de estas vertientes. Las otras vertientes son la seguridad ciudadana, la existencia o no de otros delitos, la desaparición de personas,
Claro que dentro de estas desapariciones pues habrá personas que migren o lo que sea. Nosotros en Medicina Legal, por ejemplo, hemos trabajado junto con la Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo seguimos haciendo. Tenemos el mejor de los conceptos del anterior señor canciller, que entiendo que ahora ya ha pasado al SICA. Y realmente trabajamos con todos las osamentas y todo lo demás de los migrantes, tanto en Guatemala como en México, que van en busca del llamado sueño americano, ¿no? Y por supuesto, con la policía, a pesar de lo que la gente piense, hemos tenido bastante buenas relaciones, ¿no? Es decir, lo teníamos con el señor general Salinas, el anterior director, con quien nos reunimos en algunas ocasiones, y verdaderamente fue de lo más cordial esas pláticas. Y el día de hoy, al salir de este programa, tengo el gusto de tener la primera reunión con el señor director de la Policía Nacional Civil actualmente. A propósito, doctor, y tal vez antes de irnos a la pausa, el tema aquel cuando se discutía que las cifras del Instituto de Medicina no eran compatibles con las de la policía y todo eso, ¿se superó ese impasse? Es que ese no es tanto un impasse, sino una percepción de las cosas, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos una cifra que no siempre coincide con la de la Fiscalía, ni siempre coincide con la de la Policía. Lo que nosotros siempre dijimos es que eso no debería ser un motivo de enojo, como en algún momento pues sucedió, ¿no? Por parte nuestra, pues nosotros no nos enojamos con esto, ¿no? Es decir, simplemente nosotros damos un dato. Nosotros, por ejemplo, llevamos el dato preliminar para este mes de junio a la mesa tripartita, como en el mes anterior, en mayo, nosotros dijimos 174 homicidios y la policía dijo 170 homicidios. Al final quedaron 170 consensuados, porque eso quiere decir que los tres dijeron, bueno, los tres nos ponemos de acuerdo en estos 170. No quiere decir que no han existido estos cuatro, pero bueno, vamos a investigar a ver si los aceptamos finalmente. Por eso es que esos números también varían con el tiempo. De manera que no debería de haber habido una cuestión esta, pero ahí lo que le decía de la intolerancia. Algunas personas, no estoy hablando del señor director de la policía, pero algunas personas se ofenden de tal manera porque consideran que todo el mundo que no piense como ellos o que diga una data distinta, pues es su enemigo, y no es así. Esa es la democracia. Perfecto, vamos a hacer, amigos televidentes, una pausa comercial. Volvemos, hay más que conversar esta mañana con el doctor José Miguel Fortín. No le cambien. Perspectivas@canal33.tv es el correo electrónico, y @perspectivas33 es nuestra cuenta de Twitter, amigos televidentes. Doctor, sobre el trabajo, la experiencia que usted ha tenido desde el aspecto clínico, usted podría decir que todo esto que estamos viendo, cuando escuchamos al director de la Policía Nacional Civil decir que buen porcentaje de estos homicidios tienen que ver con las pandillas, diría que todas estas acciones son una respuesta a medidas que se han venido tomando desde la actual administración, y le pregunto esto desde el aspecto clínico, doctor. Sí, realmente pues hay varias hipótesis sobre lo que puede estar ocurriendo, ¿verdad? O por qué puede estar ocurriendo, porque no es lo mismo el hecho frío y luego hacer la interpretación de esto. Se hacen muchas interpretaciones absolutamente falsas y otras pues que sí son completamente válidas. Ciertamente ha habido un cambio en la forma de ver las cosas del actual señor ministro, del anterior señor ministro, al que también respeto mucho, y podría esto haber incidido, podría ser como decía don Carlos Ponce, que es una de las personas que más conoce de todo esto, porque es un hombre culto, un hombre estudiado, un hombre con la preparación para hablar con propiedad sobre todo esto, pues también podrían ser avatares políticos y de campañas, ¿verdad? Es decir, podrían ser tantas cosas. Lo que sucede es que y volvemos a lo mismo, me parece ya una repetición, pero es una fragilidad, y uno estar en un hilo y mantenerse con el hilo, que verdaderamente
pues preocupa. No, creo que la política del señor ministro podría estar incidiendo. Ahora, particularmente me parece que el señor ministro está haciendo lo correcto en cuanto a que no se puede realmente dejar la política del Estado en relación a lo que diga alguien que tiene las armas en la mano, ¿no? Sobre todo eso es preocupante o era preocupante. Diría que fue un error dar beneficios, como se llamó en algún momento, a estos pandilleros y otorgar en alguna medida ciertos privilegios para que ahora se sientan con más control sobre el territorio nacional. Sí, lo que pasa es que yo no tengo idea de cuáles fueron al final los privilegios, ¿verdad? Lo que debe haber es un trato humano siempre. Los seres humanos debemos mantener, porque los seres humanos somos una combinación de instintos extraños, de instintos, por lo menos al decir de Freud, somos instintos básicos libidinosos y eróticos, también románticos, etcétera, pero también instintos de gran agresividad. El ser humano, ¿se acuerda de la frase de Hobbes, aquella que dice que el hombre es el lobo del hombre, ¿verdad? Es decir, y ciertamente es correcto, pues los humanos son los únicos animales que son o que pueden ser tan agresivos con los mismos seres humanos que pueden herir profundamente a alguien a quien quieren en gran medida. O sea, eso no lo hace ningún animal inferior, pero los humanos sí lo podemos hacer. Y este es el concepto, ¿no? Es decir, realmente tantos privilegios es una cosa, otra cosa es un ambiente humano, porque yo no sé si alguna vez ha tenido como periodista que entrar a lugares como Alcatraz, ¿cómo se llama ese lugar? Zacatraz, como le dicen. Correcto. Realmente es horrendo, pues, o sea, realmente pues yo entiendo que la gente diga, pues no, ¿cómo le van a poner aire acondicionado? Pero es que es un calor sofocante, verdaderamente. Entonces, humanizar el trato es una cosa. Otra, dar tal cantidad de privilegios, y algunos privilegios verdaderamente absurdos, como los teléfonos, si es que eso ocurrió, que conste que no me consta a mí, o estas cuestiones. Esto pues sí era sumamente peligroso, porque en un momento determinado, cuando se cortaran, y tarde o temprano alguien los iba a cortar, entonces venía una respuesta de violencia. Pero yo espero sin saberlo, que realmente haya sido, como decía hace un rato, un miércoles negro, que los primeros 3 días no marquen la tendencia de este mes, y después haya un descenso. Julio siempre ha sido un mes con más homicidios, es decir, julio es un mes por alguna razón más violento, ¿no? Es decir, ¿será que se van de vacaciones en agosto los fascinerosos? No lo sé, pero sí hay una tendencia al alza tradicionalmente en julio. Y hablando de estadísticas, doctor, ¿qué departamento es el que presenta el mayor índice de violencia en lo que a homicidios respecta? Siempre ha sido Sonsonate, siempre ha sido Sonsonate. No es el número total de homicidios, porque por supuesto, si en el área metropolitana de San Salvador vivimos un poco más de 2 millones de habitantes, estoy hablando de todo el área, no solo de la ciudad de San Salvador, pero de todos los, ¿cuántos? 17 municipios o los que sean, 19 municipios, vivimos un poco más de 2 millones de habitantes. Bueno, pues hay mucha más cantidad de personas, y por supuesto el número total de gente asesinada o esto es más, pero hablando por 100.000 habitantes, y estas tasas se hacen anualmente, pero realmente siempre ha sido Sonsonate el sitio que presenta mayor cantidad de hechos delincuenciales de este tipo, cosa que no es actual, porque si el salvadoreño promedio tiene un gran problema, además de los dos que mencionábamos, que era la impunidad y la intolerancia. El tercero es la amnesia. El salvadoreño promedio es amnésico, es decir, aquí nadie sabe de historia. O sea, si nos preguntamos quién fue el primer presidente de Estados Unidos, todo el mundo sabe que fue Washington. Pero si preguntamos quién fue el primer presidente de la República Federal de Centroamérica,
Y si son 10 personas que lo contestan es mucho. Bueno, pues resulta que hay un libro de Stephens y otro libro de Thompson que hablan sobre el Salvador colonial y el Salvador en tiempos de la independencia. Y Sonsonate era un lugar en donde los españoles no entraban adentro, digo, ya en las selvas de ese tiempo, no entraban solos por miedo a que los decapitaran, así que tenían que entrar en cuadrillas. Eso no quiere decir que los sonsonatecos son violentos, pero quiere decir que por alguna razón son cosas históricas que se mantienen desde tiempo, siendo que Sonsonate es uno de los departamentos más lindos de la República y al que todos hemos ido a alguna playa alguna vez, ¿verdad? Usulután ha sido uno de los departamentos en los últimos meses que ha llamado la atención. El número de homicidios ha sido considerable también. Es correcto lo que usted está diciendo. Yo hablaba de un elemento histórico, pero Usulután, que más bien estábamos muy contentos. Fíjense, nosotros cuando llegamos a Medicina Legal creamos dos nuevas sedes, ¿cómo se llama?, del instituto. Esto se hizo con otra administración en donde la licenciada Fortín, que tiene mi mismo apellido porque no somos parientes, era en ese momento la presidenta del consejo. Entonces se decidió crear dos sedes nuevas de medicina legal, una en Sonsonate y otra en Usulután, aun cuando Usulután no tenía en ese momento una gran cantidad de muertos. Y en estos últimos meses resulta que qué bueno que creamos esa sede, porque sí ha habido un incremento sustancial de feminicidios, de homicidios. La persona que nosotros tenemos destacada, porque tienen que ser mujeres en Ciudad Mujer, Medicina Legal tiene mujeres destacadas, mujeres médicos destacadas en cada sede, pues ella trabaja bastante, es decir, en Santa Tecla no mucho, pero allá en Usulután bastante, y realmente sí tenemos esa condición de un incremento sustancial en los últimos meses. Ahí es donde está la niña esta de 4 años que fue asesinada el día de antier, con 2 balazos. Es una cosa terrible lo que está pasando. ¿Qué pasa con el tema de los desaparecidos, doctor? ¿Hay incremento en este número? Creemos que sí, pero ese creemos es por la razón que yo le decía, que estamos trabajando en el software, que estamos trabajando en el departamento de antropología, nos estamos preparando inclusive por si en un momento determinado se llega a abrir el análisis de algunas cosas como el mozote que la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado de El Salvador, etcétera. Pero todas estas cuestiones nosotros nos estamos preparando, siempre vamos un poco hacia adelante, ¿no? O sea, preparándonos, y nos preocupa o nos habría preocupado, porque alguna vez nos criticaron, perdón que me salga del tema, pero alguna vez nos criticaron de por qué teníamos tantas mesas de autopsia, por qué habíamos hecho tantas mesas de autopsia y tantos cuartos fríos. Y la respuesta es porque nosotros no debemos pensar como lo hacen los políticos, precisamente, que ven que la carretera ya se necesita de 4 carriles, pero lo hacen de 2 para después hacer una ampliación y bueno, y que salga pues algún viajecillo por ahí. Eso no lo hacemos. Nosotros pensamos un poco en el futuro y bueno, qué bueno que ayer, por ejemplo, teníamos esas 7 mesas de autopsia, porque las ocupamos bastante. Vamos a hablar al regresar de la pausa comercial un poco del trabajo que también está haciendo el Instituto de Medicina Legal para modernizarse precisamente y llevar ese trabajo a las necesidades correspondientes. Amigo televidente, le invito a que se quede con nosotros. Hacemos la última pausa comercial de esta mañana y regresamos para conversar con el director del Instituto de Medicina Legal, el doctor José Miguel Fortín. No le cambie. Muchísimas gracias, amigos televidentes. Voy a dar paso también a los comentarios que hacen a través de las redes sociales, a través del Twitter, @perspectivas33. El amigo Emilio Monterrey comenta: el delito está a la orden del día porque hay cero prevención. La policía está dedicada solo a retenes de tránsito. Ustedes van por las calles y seguramente no verán policías en ellas. No hay patrullaje y pasan metidos en sus delegaciones, comenta el amigo Emilio Monterrey.
Vinicio Rubio nos hace una corrección, de Sonsonete a Sonsonate, dice. También el amigo Rafael Colindres consulta sobre otro tema. Doctor, dice, ¿por qué antepuso sus creencias religiosas a la ciencia en el caso Beatriz? Y aprovecho el comentario que hace el amigo Sergio Manuel. El director del Instituto de Medicina Legal ahora es analista de la Tregua. Dice, mejor que explique qué está haciendo para mejorar y agilizar su trabajo. Era el tema que dejábamos planteado, doctor, conocer qué está haciendo el Instituto de Medicina Legal, la modernización que ha impulsado bajo su administración también, parte de ello, y también si hay espacio para comentar lo que hacían sobre el caso Beatriz. Bueno, pues me encantaría contestar estas dos cuestiones. Y eso es un ejemplo perfecto de lo que yo hablo de la intolerancia. Es decir, y es un error lógico muy frecuente entre la gente ignorante, no estoy diciendo que el señor lo sea, pero es un error lógico, frecuente, insultar a la persona y no insultar el argumento sobre lo que se está diciendo. Atacar al mensajero. Atacar al mensajero. Realmente, medicina legal, modestia aparte, ha cambiado 180 grados. En estos últimos 2 años, Medicina Legal es un instituto moderno, con tecnología de punta, la misma que tiene el FBI, por poner un ejemplo comparativo. Hemos tratado con gran dignidad a las personas, hemos cambiado los métodos, algunos tal vez recuerden cómo se recogían a los muertos hace 2 años, eran en bolsas de basura, se tiraban en las camas de los pick-ups, etcétera. En este momento tenemos ambulancias forenses, son pues camillas, se trata con toda la dignidad del mundo a los cadáveres de las personas. Seguimos en un proceso de modernización hacia el interior de la República, hemos creado 2 sedes forenses más. Hacemos una cantidad de elementos que tienen que ver con la muerte, que más o menos es el 8% de nuestro quehacer, y el 92% restante tiene que ver con vivos, esto es peritajes. Y si el joven que menciona esto hubiera hablado de cuáles son mis creencias religiosas, pues sabría que yo en mi vida jamás nunca he negado mi fe. Yo soy cristiano católico, de hecho frecuentemente digo si Dios quiere, con la ayuda de Dios, etcétera. Pero también sabría que uno de los mandamientos es no mentir, y yo trato de hacerlo. Y realmente lo que yo dije sobre Beatriz es, y lo digo aquí, absolutamente verdad. Beatriz nunca estuvo en peligro de muerte y nunca tuvo una insuficiencia renal. Y esto es importante, ¿sabe? Porque quien lo dijo primero y quien ocultó toda esta información fue precisamente Maternidad. Y yo con mucho gusto se lo puedo hacer llegar, hay un documento de 3 reumatólogos del Hospital Rosales en donde dicen exactamente lo mismo que este servidor dice. Y yo ni siquiera hice las conclusiones, sino que llamé a un grupo de especialistas. Los especialistas, había inclusive un colega que ya había antes, sin haberse enterado de toda esta situación, pensado y valorado que requería de un aborto terapéutico desde su propia perspectiva. Él inclusive fue llamado por el grupo, porque yo no llamé personas, sino nombres, títulos, es decir, el presidente de la Asociación de Reumatología, el presidente de la Asociación de Nefrología, el presidente de la Asociación de Bioética, el presidente del Colegio Médico, el director de ética del Colegio Médico. Ni siquiera los conocía. Y al final hay una carta que con gusto también se la voy a llegar, en donde todos por unanimidad concluyen lo mismo. Entonces, realmente hay cosas que a fuerza de repetirlas como mentiras terminan apareciendo como que son verdad. Medicina legal está siendo modernizada. Medicina legal realmente no es lo que fue hace 2 años. Esto es por responsabilidad mía, pero no por gracia mía, sino por el aporte invaluable de todos los forenses, que son, en términos generales, alguna excepción podrá haber, pero en términos generales, pues verdaderos héroes y heroínas que trabajan en el anonimato, a pesar de lo que la gente piensa. Los médicos de medicina legal no ganan bien, hacen turnos muchas veces en Usulután, un ejemplo que usted había puesto. Hay ahorita 2 médicos nada más, y hay un médico, sí, un día sí, un día no, trabajando, verdaderamente héroes, que Dios se los pague. Y esa es la nueva medicina legal, que ojalá otros continúen.
cuando El Salvador esté un poco más despolitizado y tolere las discrepancias de opinión. Doctor, hay más comentarios a través de la cuenta de Twitter referente a lo que usted decía. ¿Cómo puede alguien tener ese grado de salvajismo de matar o asesinar a una niña de 4 años? Claro. Es lo que usted mencionaba. En respuesta a eso, también Vinicio Rubio comenta, o quemar un transporte de pasajeros con personas adentro y dispararles si quieren salir, o descuartizar incluso a una joven. Y eso da pie para la pregunta que también hace José Gerardo Soto. En manera general, doctor, ¿cuál sería el perfil psiquiátrico de estos pandilleros que asesinan con lujo de barbarie? Son sociópatas, son psicópatas, es decir, son términos antiguos. Hoy por hoy tendríamos que decir, ocupando el DSM-5 o el CIE-10, tendríamos, que son los manuales estadísticos de las enfermedades mentales y en general de todas las enfermedades, tendríamos que decir que son personas disociales o antisociales, no porque sean tímidas, sino porque no tienen miedo de los límites que pone la sociedad. Y es básicamente eso, ¿no? Hay muchos sociópatas en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, gente que siente que puede hacer cualquier cosa y que no tiene ninguna limitación en esto, pero estos personajes son personas con trastornos de personalidad psicopáticos o sociopáticos, que no por ello no son responsables de sus actos. Es lo que un aforismo que en medicina legal o jurídica se llama psiquiátricamente enfermos pero legalmente sanos. Estoy completamente de acuerdo, es decir, las personas que hayan asesinado a las personas de un autobús de esa manera tan salvaje, o los que mataron a esa niña, o los que decapitaron, es lo que digo, la gente es amnésica, pero hubo un tiempo en que decapitaban gente y ponían la cabeza en la entrada de determinados lugares, o se encontraba en una bolsa en el parque. Hicimos todo un estudio sobre eso. Realmente son malvados en palabras llanas y en palabras simples, son malvados. ¿Readaptables, doctor? Pregunta excelente, porque no hay una respuesta. Hay dos escuelas, ¿no? La escuela clásica de Beccaria, por ejemplo, o de Beccaria, como le quiero decir, que dice que existe libre albedrío, y que si existe libre albedrío, pues y hay una comisión de un delito, pues debe haber una pena retributiva sobre ese delito, pero que hay la capacidad de readaptación y de rehabilitación. Esa es la intención, se supone, de los centros penales, ¿no? Desde la otra perspectiva, la escuela clásica de Lombroso y de todos ellos, pues una clásica positivista, pues que dice que existe el determinismo psíquico, y que cuando existe el determinismo psíquico, pues ya las personas tienen ya una capacidad que no puede ser modificada en cuanto a la adaptación, y lo único que puede hacer la sociedad es defenderse socialmente. Entonces hay lo que se llama defensa social, existe la pena de muerte, etcétera. Como cristiano, pues realmente creo que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que en un momento determinado puede haberse perdido en todas estas cuestiones. Y verdaderamente pues esperaría que hubiera la capacidad de readaptación, pero francamente uno duda en algunos casos, ¿verdad? Doctor, quiero agradecerle por esta mañana venir y compartir con la audiencia del Canal 33 de este tema que es muy importante desde su visión particular. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Muy fin. Amigos televidentes, a ustedes también, muchísimas gracias. También hay un comentario que dice, Guayo 5, excelente trabajo, doctor Fortín, felicidades por su labor. Parte de los comentarios también de los amigos televidentes. Amigos, gracias por habernos acompañado esta mañana. Es un tema que hay que también estar muy atentos de qué es lo que ocurre, de las declaraciones que puedan brindar las autoridades también referente al trabajo que hagan en el combate a la criminalidad. Y un analista del tema de la seguridad perfectamente lo decía, la situación de seguridad no se mide exclusivamente por el tema de los homicidios. Hay otro cometimiento de delitos que también hay en nuestro país, que en su oportunidad también comentaremos con usted, doctor, referente al tema de las violaciones, por ejemplo, al tema de las desapariciones, referente también al trabajo que están haciendo, y lo podemos abordar en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Gusto, nuevamente. Gracias, amigos televidentes, gracias, quédese con el Canal 33, viene la segunda entrega de su noticiero Teleprensa con Mayela Mena. Buenos días, nos encontramos en una nueva oportunidad, si Dios así lo permite.